Hola, es que se ha cortado antes el otro vídeo. Se me ha quedado el teléfono sin batería. Entonces, a lo que íbamos. Lo que os había explicado en el otro vídeo era esta parte. Es decir, lo que era el concepto de unidad de masa atómica, o UMA, que también se le llama UMA, ¿vale? Ya sabéis, la 12ª parte del átomo de carbono. Y cómo se calcula la masa atómica relativa. Vimos también cómo justificábamos, o el cálculo de esa masa atómica relativa, cómo justificaba el hecho de que esa masa atómica, cuando la encontrábamos aquí, ¿vale? Fijaros, sale esta parte, no se ve muy bien, creo que es por el brillo del libro, pero bueno, mirad, esto justificaba el hecho de que la masa atómica, que era el numerito que encontrábamos aquí, fuese decimal. ¿Vale? Recordar que el otro era el número atómico y masa atómica, en el caso del cobalto y de cualquier otro elemento. Bien, seguimos. Cuando seguimos el tema, tenemos la página 84. En la página 84, en esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, todo esto nos explica lo que es la estructura de la tabla periódica, ¿vale? Y yo os lo voy a explicar también, un poquito la estructura de la tabla periódica. Os diré cosas que vienen aquí y no os diré otras cosas que vienen aquí que no creo que sean tampoco muy importantes. Primero, mirad. Cuando tú tienes una tabla periódica, la tabla periódica actual, ¿vale? Tienes muchos elementos. Hay más elementos de los que hay aquí. Es decir, aquí, si os fijáis, el último elemento, y ya os diré por qué hay que fijarse ahí, es este de aquí, ¿vale? El 118, ¿vale? Podéis ver varias cosas en la tabla periódica. Por ejemplo, podéis ver que antiguamente, cuando se descubría un elemento, pues prácticamente casi siempre el descubridor de ese elemento le ponía el nombre que quería, ¿no? Por ejemplo, así tenéis aquí elementos que se llaman californio, por California, francio, por Francia, el propio hidrógeno pues recibe, o el helio, ¿no? Recibe el nombre que viene de una palabra que deriva del sol. Entonces, hay nombres que realmente pues tienen una historia, hay una historia muy grande detrás del nombre de cada elemento. Pero si vamos a hablar de la estructura de la tabla periódica, ¿vale? Lo que tenéis que ver principalmente es que una tabla periódica se estructura en columnas, ¿vale? Y en filas, ¿de acuerdo? Mirad, estas columnas, ahora se le llama columnas, pero antiguamente se le llamaban familias. Entonces se decía, por ejemplo, la familia del sodio o del litio. Entonces tú sabías que se estaba refiriendo a todos los elementos de esta misma columna. Ahora no se habla de familias, se habla de columnas. Además, esas familias o esas columnas, antiguamente, pues se le nombraba sobre todo, cada una tenía un nombre. Por ejemplo, la primera era la de los alcalinos. Todo esto de hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francia, se llamaban alcalinos. De hecho, lo de las pilas alcalinas viene por aquí, porque tienen elementos, están hechos de elementos de esta familia. Después, estos serían los alcalinos térreos. Estos elementos de aquí, ¿vale? Que yo siempre digo que es como la barriga de la tabla periódica, se le llaman elementos de transición, ya los veremos, aunque en este tema no le dan mucha importancia, pero son muy importantes, ¿vale? Y después todos estos de aquí, ¿vale? De esta parte, de la parte de la derecha, que ya sabéis que es donde estamos, donde están los semimetales y los no metales, pues cada uno tenía también un nombre, cada columna, ¿no? Por ejemplo, yo os recomiendo que sepáis que, por ejemplo, la columna del oxígeno, que son súper importantes, es la familia o la columna de los anfígenos. Esta, la del flúor, cloro, bromo, yodo, es la de los halógenos, y estos de aquí son los gases nobles. ¿Vale? Después tenemos toda esta tabla periódica y después están estos de aquí abajo, los grandes olvidados, ¿vale? Esto se le llama, todo esto, que es una fila, ¿vale? Que son 14 columnas, son los lantánidos y los actínidos, ¿vale? Ahora veremos esto de los lantánidos y los actínidos y por qué está colocado en esta parte de abajo. Bien, fijaros, si tenéis la tabla periódica, veis que la tabla periódica está ordenada, ¿vale? En un orden creciente al número atómico. El hidrógeno en la primera fila, fijaros, primera fila, primera columna, ¿vale? A las filas ahora, en vez de llamarle filas, se le llaman periodo. Primer periodo, segundo periodo, aquí se ve mejor. Primer periodo, segundo periodo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Entonces,
Hay un ejercicio que os dice, indica tal elemento en qué fila o en qué periodo y en qué columna está. Por ejemplo, el calcio. Pues el calcio estaría en el cuarto periodo, ¿vale? Y en la segunda columna o familia. Bien, os iba a decir eso, sí. Que si os fijáis, este número que es entero, que es el número de protones, que coincide el número de electrones, los elementos están ordenados en la tabla periódica por este número creciente. Fijaros, 1, hidrógeno 1, helio 2, bajo, segunda fila, litio 3, beridio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta que tienes los elementos con más protones y electrones en la parte de abajo, ¿vale? ¿Veis aquí? 104, 105, 106. ¿Qué significa eso? Pues mirad, esto de los átomos pues son como las casas. Una casa, mientras más ladrillos tenga, pues más grande será. Pues aquí ocurre lo mismo. Un átomo, mientras más protones y electrones tenga, pues más grande será. Por lo tanto tengo, fijaros, los elementos más ligeros en la parte de arriba, los que pesan menos y por lo tanto tendrán una masa atómica más pequeña, y los más pesados están abajo, ¿vale? Todos estos son metales pesados, ¿vale? Por ejemplo, el uranio es un metal que, aparte de ser radiactivo, es un metal pesado, y todos los demás. También tenéis aquí, en la tabla periódica, ¿vale? Tenéis aquí una serie de asteriscos, elementos que tienen un asterisco. ¿Qué son esos elementos que tienen asteriscos? Por ejemplo, el promedio, ¿vale? Tenéis ahí, por ejemplo, el uranio es natural, pero el plutonio sí también es natural. El americio es también artificial. Los elementos artificiales son aquellos que se han realizado en el laboratorio. Se han creado en el laboratorio de forma artificial, no por reacciones químicas, sino ya por reacciones de fisión, fusión nuclear, porque se ha bombardeado un núcleo de un átomo con partículas alfa, partículas beta, ¿entendéis? Pero son elementos, estos que llevan el asterisco, que son artificiales y que no lo podéis encontrar, por tanto, en la naturaleza. Yo puedo encontrar hierro, aunque no puro, pero puedo encontrar un mineral que tiene hierro y puedo separar ese hierro de ese mineral. Puedo encontrar níquel, puedo encontrar cobre, pero no puedo encontrar en la naturaleza, por ejemplo, fijaros en Rutherfordio, ¿vale? Que es un elemento radiactivo. El hecho de que sea un elemento radiactivo no significa que no sea natural, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Ya os lo dije, que la radiactividad es algo natural. Hay isótopos radiactivos en nuestra naturaleza, ¿no? ¿Vale? No solamente el uranio, sino también hay isótopos radiactivos de potasio, de yodo, y no todos son malos, ¿eh? Algunos pues curan muchas enfermedades muy chungas. Vale. Este número atómico es creciente, ¿vale? Y también tenéis que saber una cosa muy importante, y es que todos los elementos de una misma columna van a tener el mismo número de electrones en la última capa, ¿vale? Es decir, me voy a fijar, por ejemplo, que esto ya lo hicimos en el tema anterior, en esta columna, en la columna de flúor, cloro, bromo, yodo. Yo no sé si os acordáis, pero estos elementos, cuando hacíamos la configuración electrónica y hacíamos todo eso de los circulitos y poníamos los electrones, pero por ejemplo el flúor tiene 9 electrones, el cloro tiene 17. Pues cuando lo hacíamos, ¿vale? Veíamos, por ejemplo, que el flúor, cloro, bromo, fijaros, esto lo tenéis aquí, pasáis la página y os vais a la página 86, ¿vale? Pues cuando tú haces, por ejemplo, la configuración electrónica del flúor, lo voy a poner aquí para que sea bien, y del cloro, ¿vale? Aquí no se ve muy bien, así. Pues se ve que, mirad, el flúor tiene ¿cuántos electrones en su última capa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el cloro, que es el que está debajo del flúor, cloro, bromo, también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Es decir, todos estos elementos, ¿de acuerdo? Todos estos elementos, flúor, cloro, bromo, yodo, tienen 7 electrones en su última capa o en el último orbital. Estos van a tener 7, estos de aquí van a tener 8, estos, imaginaros, van a tener 6, estos 5, estos 4 y estos 1. Pero son todos. Eso es una propiedad muy importante.
porque todo lo que son sus propiedades químicas se van a poder explicar por el número de electrones que tienen en la última capa o en el último orbital. Esto, por supuesto, no lo sabía Mendeleev en el siglo XIX, en 1800 y pico. No tenían ni idea de lo que era un electrón, no podían saber lo que tenía un átomo por dentro. Realmente Mendeleev lo que hizo fue clasificar la tabla periódica no atendiendo a este número, al número atómico, ¿vale? Porque no tenían ni idea del número atómico de cada uno, el número de protones que tenían esos átomos, sino atendiendo a la masa atómica, que hay también una correlación entre ambos números. ¿De acuerdo? Bien, fijaros en una cosa, todos estos van a ser elementos que tienen 7 electrones en su último orbital o en su última capa. Según la regla que yo os dije, que es la regla del octete, todos los átomos quieren tener 8 electrones en su última capa. ¿Para qué? Para ganar estabilidad. Entonces, todos estos electrones van a querer coger un electrón de otro átomo o ganar un electrón. ¿De dónde lo van a ganar? De aquí. Lo van a coger de esta parte, de estos elementos. Estos elementos de aquí, lo que tenemos aquí, el litio, el sodio, el potasio, pues estos, si hacemos la configuración electrónica, el del litio será 3, 11, todos estos tienen un único electrón en su orbital. Por lo tanto, le conviene a estos átomos perder un electrón, ¿vale? Ese electrón lo van a perder, ¿vale? Para formar o ser un átomo más estable. Pero claro, a la hora de perder ese electrón necesitan otro átomo, que va a ser uno de aquí, flúor, cloro, bromo, que cojan ese electrón, que acepten ese electrón. Entonces es una conveniencia mutua. Por eso, a la hora de perder electrones o ganar electrones, al final se forma ese compuesto químico. El sodio, por ejemplo, pierde el electrón, el cloro adquiere ese electrón del sodio y se forma un compuesto que es el NaCl, el cloruro sódico. ¿De acuerdo? Siempre porque los átomos siempre quieren tener 8 electrones en la última capa, o en el último orbital. Eso lo podéis ver aquí, ¿vale? Que arriba tenéis lo que son los gases nobles. ¿Por qué son gases nobles? Pues porque los gases nobles, fijaros, tienen su última capa ya con el máximo de electrones posibles. Entonces, como ellos son estables de por sí, porque su naturaleza les hace estables, pues no van a querer combinarse con ningún otro átomo. Es decir, no van a querer coger ni ceder electrones de cualquier átomo. Esos gases nobles los tenéis aquí, en la última columna de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Aquí al final tenéis una cosa que también, bueno, tampoco es que sea muy importante, pero bueno, es importante saberlo, que es el carácter metálico. El carácter metálico de los elementos en la tabla periódica aumenta conforme bajo en la columna y aumenta también conforme me muevo de derecha a izquierda. Por lo tanto, los elementos más metálicos estarían aquí, ¿de acuerdo? Y los menos metálicos estarían en la diagonal contraria, aquí, esta parte. ¿De acuerdo? Esto es la última explicación. Ya el siguiente vídeo que haga será un vídeo para corregir los ejercicios que os he mandado, ¿vale? Esta es la explicación teórica de esta parte. Con esta explicación teórica podéis hacer los ejercicios, que os lo mandaré en un vídeo el viernes. Luego quedaría, ¿vale?, repasar un poquito esto y después vamos a ver, ¿vale?, vamos a justificar lo que es el enlace químico, ¿vale? Vais a ver cómo pues los átomos para tener esos 8 electrones en la última capa pues necesitan unirse a otros átomos y se van a unir mediante un enlace químico, ¿vale? Lo veis ahí, esto es una molécula, creo que ya la he enseñado alguna vez en clase. Este átomo se une a este átomo mediante un enlace químico. Aquí, esto de aquí, esta unión, esta barrita, es un enlace químico que va a mantener unidos a esos átomos, y esos átomos unidos, que no tienen por qué ser iguales unos a otros, van a formar lo que llamamos compuestos químicos. ¿De acuerdo? Vale, pues espero que veáis el vídeo y el viernes os mando el otro vídeo haciendo los ejercicios que os mandé. Por eso tenéis que tener hecho los ejercicios antes, ¿vale? No los copiéis, ¿vale?
hacerlo y luego mirar en qué habéis fallado, si lo habéis hecho bien o lo que sea. Ya me vais comentando cosas. Un saludo, chicos. Cuidaros mucho.